Hola, en este vídeo vamos a aplicar la rectificación síncrona al convertidor reductor que habíamos considerado hasta ahora. Simplemente tenemos que reemplazar el diodo Schottky que teníamos aquí por un MOSFET. Y por simplicidad vamos a considerar el mismo tipo de MOSFET que utilizamos como MOSFET principal. Aquí tenemos la configuración de la simulación, es muy parecido o de hecho es exactamente igual a lo que teníamos hasta ahora. También tenemos aquí la definición de los parámetros de IFSW, ciclo de trabajo y frecuencia de conmutación. Y vamos a añadir un nuevo parámetro que es este dead time, que básicamente es el tiempo muerto que nosotros vamos a meter entre las señales de control de ambos transistores. Bien, el objetivo es ver cómo implementamos esas señales de control en LTSpice, cómo las configuramos y después validar las formas de onda, comprobar que las formas de onda de ese convertidor encajan con lo que sabemos de teoría. Bien, respecto a la señal de control del MOSFET principal hay poco que decir. Es exactamente lo que teníamos hasta ahora. Una señal que es un tren de pulsos de un periodo igual al periodo de conmutación y un ancho de pulso igual a D por T switch. Ciclo de trabajo por periodo de conmutación. Así que mantenemos lo que ya teníamos hasta ahora y mantenemos los valores de los parámetros que configuran esta fuente de tensión de pulsos de aquí. Nada más que decir. Respecto a la señal de control del segundo MOSFET, del que acabamos de añadir. Bueno, aquí hay que tener en cuenta cuál es el objetivo. El objetivo es generar una señal de control como esta que tenemos aquí. Lo que vemos es que, como ya explicamos en el vídeo anterior, esa señal está en estado alto siempre que la señal de control del MOSFET principal esté en estado bajo. Y además, durante los tiempos muertos que ponemos aquí y aquí, está en estado bajo. Es decir, no es exactamente complementaria a la de arriba. Durante esos tiempos muertos tiene que estar en estado bajo. Bueno, pues vamos a ver cómo llevamos esto a cabo en LTSpice. La configuración es un poco más complicada que en el caso anterior porque hay que configurar, entre otras cosas, el delay y hacer algún pequeño cálculo, pero al final es simplemente es compleja en cuanto a la configuración que hay que hacer, pero es fácil de entender. Vamos a ir viendo los parámetros que he utilizado para la configuración del tren de pulsos que tenemos aquí. Son estos que me aparecen en esta parte. Bien, ¿qué es ese primer valor de V inicial? Es el valor que tiene la señal de control del MOSFET SB en estado bajo y la he puesto a 0. Por eso cuando está en estado bajo quiero que me aparezca o me va a aparecer 0 voltios. V-on es la tensión que va a aparecer en esa señal de control cuando quiero que esté en estado alto. Pues he decidido que fueran 12 voltios, lo mantengo, podrían ser 15, podrían ser 10, en fin. Después tenemos el parámetro T-delay. Ese T-delay es el tiempo que dejo pasar hasta que la señal de control sube. En esta representación se correspondería con este intervalo de aquí. Es decir, repito, es desde el inicio del periodo cuánto tiempo dejo de pasar hasta que sube la señal de control. ¿Cuánto debe ser esa señal de control? ¿Cuánto debe ser ese tiempo o T-delay? Vamos a pensarlo un poco. Voy a apoyarme en la gráfica que tengo arriba. Sabemos que este tiempo es D por T-switch y luego sabemos que aquí me viene un tiempo muerto. Así que, ¿qué valor tengo que poner aquí? Este que tengo aquí. Esto que tengo aquí se corresponde a lo que hay que poner aquí. Es decir, ciclo de trabajo por periodo de conmutación, o lo que es lo mismo, 1 partido de la frecuencia de conmutación, más un tiempo muerto, el que nosotros escojamos después. Vamos con el siguiente parámetro. Bueno, es el tiempo de subida y después viene el tiempo de bajada, que ya hablamos de ello. Tiene que ser un valor muy pequeño, pero no 0 para que no genere problemas en LTSpice. Y después tenemos el T-on. ¿Qué es el T-on?
es el tiempo que la señal de control permanece en estado alto. Sería este tiempo de aquí. ¿Cuánto es ese tiempo? ¿Cuánto debemos poner en esa casilla de la configuración? Bueno, vamos a apoyarnos en la imagen, en la señal de control del MOSFET principal. Si esto es de por T-switch, esto es 1 menos D por T-switch. Pero hemos dicho que esa señal de control está en estado alto no siempre que la otra está en estado bajo. Hay dos bandas en las que no está. Una es esta, que ya hemos tenido en cuenta, y otra es esta aquí, el segundo tiempo muerto. Así que, ¿cuánto dura este tiempo? Bueno, pues será 1 menos D por el periodo de conmutación menos 2 tiempos muertos. Así que esto es lo que pondremos aquí. Repito, 1 menos D por el periodo de conmutación y además recorto los dos tiempos muertos. Bien, y nada, lo último ya sería configurar cuánto es el periodo de la señal y es muy sencillo porque es 1 partido de la frecuencia de conmutación como vemos aquí. Con esto tendríamos configuradas las señales de control. Vamos a ver ahora cómo ajustamos los tiempos muertos, porque hemos definido el parámetro pero no sabemos qué valor darle. No queda otra que ir probando. Y una posible forma o un procedimiento que seguir para ir ajustándolo correctamente, eso de tiempo muerto, es el que vamos a ver aquí. Como comentario, se podría considerar un tiempo muerto 1 distinto del tiempo muerto 2, se podría optimizar en ese sentido, pero por simplicidad vamos a considerar que ambos tiempos muertos son iguales. Lo que vemos por aquí es la señal de control del MOSFET principal y la señal de control del MOSFET que hemos utilizado para reemplazar el diodo. Como vemos, no son exactamente complementarias y tenemos unos tiempos muertos. En esta captura, ese tiempo muerto es de 1 microsegundo. Es un valor muy alto, porque simplemente con esta captura quiero mostrar lo que vamos a utilizar para ajustar precisamente ese tiempo muerto. Abajo lo que estamos viendo es la tensión que bloquea el MOSFET 2, el MOSFET que utilizamos para reemplazar el diodo. Vamos a medir esa tensión porque esa tensión nos va a permitir identificar si el diodo interno se activa o no. Recordemos que con los tiempos muertos deben configurarse de tal forma que nos aseguremos que da tiempo a apagar un MOSFET sin que el otro MOSFET se encienda, pero a la vez queremos que sean suficientemente cortos para que la conducción del diodo interno no nos penalice mucho. Así que vamos a utilizar esa tensión del MOSFET 2, para ver si detectamos la activación de ese diodo interno. Y como podemos ver ahí, efectivamente, ahí está pasando algo. ¿Qué es lo que estamos viendo en esos intervalos? Que coinciden precisamente con los tiempos muertos. Lo que está ocurriendo ahí es que se está activando el diodo interno. Y lo sabemos porque vemos que la tensión se hace un poco más negativa de lo normal. Aquí lo que estamos viendo es la caída de tensión en la RDS-on del MOSFET, porque el MOSFET está activado. Pero aquí, en esos intervalos, la tensión es un poco más negativa. ¿Qué estamos viendo ahí? Estamos viendo la caída de tensión en conducción del diodo interno del MOSFET 2, que en ese caso es alrededor de unos 0,7 voltios. Así que lo que estamos viendo es menos 0,7 voltios. Esta información vamos a usarla para tratar de minimizar ese intervalo de conducción de ese diodo interno. Así que a partir de aquí lo que habría que hacer es ir bajando ese tiempo muerto hasta que, consideremos que ese tiempo es despreciable. Si hacemos eso, por ejemplo, podríamos llegar a esta situación de aquí donde ya hemos parado y lo hemos dejado el tiempo muerto en 180 nanosegundos. Se puede comprobar que si se sigue bajando ese tiempo muerto, llega un momento que
no dejamos tiempo suficiente para que acabe un MOSFET, acaba de apagarse y ya estamos encendiendo el otro y veríamos un picotazo de corriente porque tendríamos un cortocircuito con la tensión de entrada. Lo que vemos aquí es que con esa configuración directamente los tiempos de activación de esos diodos internos son despreciables frente a nuestro periodo de conmutación. Bien, este es el procedimiento que podríamos seguir para configurar el valor de esos tiempos muertos, y ahora lo que vamos a hacer es ir viendo las formas de onda típicas de un convertidor reductor para ver si lo que vemos encaja con lo que sabemos de teoría. Pues como siempre podríamos empezar por la tensión de salida, esta de aquí, y aparentemente pues es próxima a nuestro objetivo, que era 3,3 voltios. Lo vemos en detalle, vemos que efectivamente el valor medio se corresponde con 3,3 voltios y podríamos evaluar, como ya hemos hecho otras veces, el valor pico a pico, el rizado de tensión pico a pico. También comprobaríamos que encaja. Podríamos evaluar también corriente por la bobina, corriente de salida, y llegaríamos a las mismas conclusiones que en los vídeos anteriores. El valor medio de la corriente por la bobina circula por la carga, por la salida. Y también veríamos que durante el estado 1, mientras está activado el MOSFET principal, la corriente por la bobina sube, y cuando activamos el MOSFET secundario, la corriente por la bobina baja. Podríamos evaluar el rizado de corriente pico a pico, ver que se corresponde con la teoría bastante bien, etc. También podríamos ver cómo es la señal de control del MOSFET principal y evaluar la tensión que bloquea el MOSFET principal para ver si lo estamos controlando adecuadamente. Eso es lo que estaríamos haciendo aquí y aquí. Y efectivamente pues lo activamos. Cuando la señal de control dice que lo estamos activando con esos 12 voltios, vemos que se comporta como un cortocircuito. Nosotros ya sabemos que en realidad no es un cortocircuito, es la RDS-on. Y cuando lo desactivamos, lo que vemos es que se comporta como un circuito abierto y soporta la tensión de entrada. Si en lugar de dibujar la señal de control, dibujo la corriente por ese MOSFET, lo que tendría es esto. Aquí seguiría teniendo o seguiría evaluando la tensión que bloquea, aquí evaluaría la corriente por ese MOSFET y vería que cuando está encendido se lleva la corriente de la inductancia, cuando está apagado se lleva 0 amperios. Y además aquí ya, bueno, pues ya veo algo de lo que ya hemos hablado otras veces, que es el pico de recuperación inversa que está causando, en este caso, el apagado del diodo interno del MOSFET 2. Podríamos hacer algo parecido con el MOSFET 2, señal de control, aquí está apagado, aquí está encendido, aquí está comportándose como un circuito abierto, aquí está comportándose como una pequeña resistencia. Lo mismo, tensión que se bloquea, corriente por el MOSFET, pero evaluada en este sentido. Cuando está apagado es 0, cuando está encendido es la corriente de la bobina. Y aquí estoy viendo el pico de corriente de recuperación inversa por el apagado del diodo interno de ese MOSFET. Bien, de esto hablaremos un poco más en detalle en otro vídeo. Y por último, podría evaluar, como siempre acabamos haciendo, potencia de salida, potencia de entrada, y con eso ver qué rendimiento consigo. Pues como ya hemos hecho otras veces, obtenemos valores medios de las potencias instantáneas a lo largo de un múltiplo del periodo de conmutación y vemos que la potencia de salida media son 50 vatios, la potencia de entrada media son 52,4 vatios aproximadamente, es decir, hemos bajado mucho las pérdidas, son solo de 2,4 vatios, y eso hace que el rendimiento sea, potencia de salida partido de potencia de entrada, sea aproximadamente 95,4%. Así que ya vemos que hemos mejorado mucho el rendimiento y por tanto hemos bajado mucho las pérdidas al pasar de un convertidor reductor normal con un diodo Schottky
a un convertidor reductor síncrono. Lo que vamos a hacer en los próximos vídeos es, bueno, tenemos pocas pérdidas, pero vamos a ver dónde están. Así que lo dejamos aquí y nos vemos próximamente. Un saludo.